El origen del conflicto y el valor estratégico de las islas. Vamos a arrancar entendiendo de dónde viene este conflicto, porque no se trata solo de un episodio del siglo XX, sino de una disputa que se arrastra desde hace más de 2 siglos. Las Islas Malvinas o Falklands para los británicos están ubicados a unos 600 kilómetros de la Patagonia. Y esto no es un detalle menor. La cercanía geográfica es uno de los argumentos históricos de Argentina, pero también eran importantes desde mucho antes. En el siglo XVIII formaban parte del Virreinato del Río de la Plata bajo dominio español. Cuando Argentina se independiza en 1816, toma posesión de los territorios que habían sido españoles según el principio de continuidad territorial. Es decir, lo que era de España pasa a ser nuestro. Pero además de esa herencia legal, las islas siempre tuvieron un valor estratégico enorme. En el siglo XIX, antes de que existiera el Canal de Panamá, el Atlántico Sur era una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Quien controlara puntos claves podía abastecer barcos, comerciar y asegurar presencia militar. Para un imperio como el británico, las Malvinas eran perfectas, un punto de apoyo para navegar hacia África, hacia el Pacífico o incluso hacia territorios coloniales como Australia. Argentina, por su parte, intentó consolidar su presencia en 1829, nombra a Luis Bernet gobernador, regula la pesca, organiza la vida económica y coloca población estable. Había leyes, instituciones, producción, comercio. No era un territorio vacío. La tensión crece hasta que, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido toma las islas por la fuerza. Expulsan a las autoridades argentinas y establecen un gobierno colonial. Para Argentina esto fue una ocupación ilegítima. Para el Reino Unido, una medida estratégica en un mundo donde se expandía el imperialismo europeo. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, Argentina protestó por vías diplomáticas, pero no logró revertir la situación. Lo interesante es que después de la Segunda Guerra Mundial, el tema entra oficialmente en la agenda internacional. La ONU empieza a exigir la descolonización de territorios ocupados y coloca el caso Malvinas como un territorio en disputa que debe resolverse negociando entre ambas partes. A partir de los años 60 empiezan los primeros acuerdos. Vuelos entre el continente y las islas, asistencia médica, conversaciones diplomáticas, intercambio cultural. Parecía que había una posibilidad real de avanzar hacia una soberanía compartida o hacia una solución negociada. Pero esos avances se estancaron y los intereses de ambos países empezaron a tensarse. Otro elemento importante fue el contexto internacional de la época, marcado por la Guerra Fría, una etapa de fuerte rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la que el mundo estaba dividido en bloques. En ese escenario, las alianzas políticas y militares eran fundamentales, y el Reino Unido formaba parte del bloque occidental junto a Estados Unidos. Por eso, el gobierno estadounidense, encabezado por Ronald Reagan, decidió apoyar a los británicos con información, logística y respaldo político, ya que priorizaba la relación estratégica con su aliado europeo dentro del conflicto global contra el bloque soviético. En este contexto internacional tenso, también influyeron fuertemente las situaciones internas de cada país. En Argentina, el gobierno de facto, encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, atravesaba una profunda crisis política, económica y social, con creciente descontento de la población tras años de dictadura. En ese marco, la recuperación de las islas fue vista por la Junta Militar como una forma de fortalecer su legitimidad, generar apoyo popular y perpetuarse en el poder. Además, la decisión se apoyó en supuestos erróneos. Se creía que el Reino Unido no respondería con una acción militar directa y que el conflicto se resolvería en el plano diplomático. A esto se sumó un factor clave. En los meses previos a la guerra, el Reino Unido había dado señales que podían interpretarse como una disminución de su interés en las islas,
como la reducción de su presencia militar no provocaría una reacción fuerte. Sin embargo, esta evaluación resultó equivocada, ya que el gobierno británico, liderado por Margaret Thatcher, decidió responder con el envío de una poderosa flota militar para recuperar el control del archipiélago. Finalmente, la combinación de este reclamo histórico de soberanía, la falta de resolución diplomática, el aumento de las tensiones y las decisiones políticas de ambos gobiernos derivó en el inicio del conflicto armado. El 2 de abril de 1982 marcó ese punto de quiebre. Ese día, las fuerzas argentinas llevaron a cabo el desembarco de las Islas Malvinas. Este movimiento militar, planificado por la Junta Militar, tenía como objetivo recuperar la soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, que se encontraban bajo la administración británica desde 1833. La operación había sido diseñada para lograr una victoria rápida y sobre todo sin provocar bajas británicas. Se creía que evitando el enfrentamiento sangriento sería posible abrir una instancia de negociación diplomática y evitar una escalada total del conflicto con el Reino Unido. La fase operativa de la Guerra de Malvinas comenzó en las últimas horas del 1 de abril de 1982. En ese momento, el destructor argentino Ara Santísima Trinidad se posicionó frente a las costas de las islas, marcando el inicio concreto de la operación militar. Desde allí, un grupo especial de la Armada Argentina, conocido como los buzos tácticos, desembarcó en pequeñas embarcaciones inflables. Su misión era avanzar en silencio durante la noche para sorprender a las fuerzas británicas y reducir los principales puntos de resistencia. Entre sus objetivos estaban el cuartel de los Royal Marines en Muddy Brook y la residencia del gobernador británico Rex Hunt. Mientras este grupo avanzaba sigilosamente por tierra, el resto de las tropas argentinas permanecía a la espera en el buque de desembarco Ara Cabo San Antonio, preparado para intervenir en cuanto fuera necesario. Al amanecer del 2 de abril comenzó el desembarco principal. Vehículos anfibios blindados, capaces de moverse tanto en el agua como en tierra, llegaron a la costa y tocaron tierra en playas de York Bay. Este momento marcó el inicio visible de la ocupación argentina en las islas. Aunque las fuerzas británicas eran menores en número, ofrecieron resistencia en algunos puntos estratégicos. El enfrentamiento más importante ocurrió en las cercanías de la Casa de Gobierno, en Puerto Stanley, que luego sería llamado Puerto Argentino. En ese contexto se produjo la primera baja argentina de la guerra. El capitán de corbeta Pedro Edgardo Giachino, él lideraba un grupo que intentaba obtener la rendición británica sin abrir fuego directo, ya que la orden era evitar bajas enemigas. Sin embargo, fue gravemente herido durante el operativo y falleció poco después. Finalmente, frente a la superioridad de las fuerzas argentinas y el avance de los vehículos militares por la ciudad, el gobernador Rex Hunt decidió rendirse para evitar un mayor derramamiento de sangre. Cerca de las 9:30 de la mañana, se hizo oficial la rendición de las fuerzas británicas. Ese mismo día, la bandera argentina fue izada en las islas por primera vez en casi 150 años. Los prisioneros británicos fueron tratados según las normas internacionales y posteriormente trasladados a su país. En el territorio continental argentino, la noticia generó una fuerte reacción social. Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo en un clima de euforia, interpretando lo ocurrido como una recuperación histórica del territorio. Sin embargo, la respuesta del gobierno británico, encabezado por Margaret Thatcher, fue inmediata. Se organizó rápidamente una poderosa fuerza militar para recuperar las islas. De esta manera, lo que el gobierno argentino esperaba que fuera una acción rápida, se transformó en un conflicto armado que se extendería durante 74 días. Después del 2 de abril, la situación comenzó a cambiar progresivamente. El Reino Unido envió una gran flota hacia el Atlántico Sur con el objetivo de recuperar el control de las islas. Durante las semanas siguientes, las fuerzas británicas avanzaron paso a paso. Primero, lograban establecer posiciones en distintas zonas del archipiélago y luego comenzaron a acercarse a Puerto Argentino, que era el centro político y militar argentino en las islas. A medida que avanzaban, los combates se hicieron cada vez más intensos. El terreno, el clima y la distancia dificultaban las operaciones para ambos lados, pero poco a poco las tropas británicas fueron ganando terreno. En esta etapa, el control de las zonas elevadas se volvió fundamental. Los montes que rodeaban Puerto Argentino eran puntos estratégicos claves, ya que desde allí se podía observar y controlar el acceso a la capital. Por eso,
Muchas de las batallas más importantes ocurrieron en estos lugares. Uno de los enfrentamientos más duros de toda la guerra fue la batalla de Monte Longdon. Uno de los enfrentamientos más duros de toda la guerra, que tuvo lugar entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de junio de 1982. Monte Longdon era una posición clave dentro del sistema defensivo argentino. Su altura permitía vigilar y controlar los accesos hacia Puerto Argentino. En términos militares, perder ese punto significaba dejar mucho más vulnerable la defensa de la capital. En ese lugar estaban desplegados principalmente soldados del Regimiento de Infantería 7. Muchos de ellos eran conscriptos jóvenes, es decir, soldados que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, acompañados por suboficiales y oficiales. Las tropas argentinas habían preparado distintas defensas adaptadas al terreno: trincheras, pozos de zorro y posiciones fortificadas entre las rocas. A pesar de esto, las condiciones eran extremadamente difíciles. El frío intenso, el viento constante, la humedad y la falta de equipamiento adecuado afectaban tanto el estado físico como el ánimo de los soldados. El ataque británico comenzó durante la noche, una estrategia utilizada para aprovechar la oscuridad. Las fuerzas atacantes pertenecían principalmente al regimiento de paracaidistas, una unidad profesional y bien entrenada. Desde el inicio se encontraron con una fuerte resistencia argentina. El combate fue muy intenso y en muchos casos a corta distancia. Los soldados luchaban a pocos metros entre sí, incluso llegando al combate cuerpo a cuerpo. Se utilizaron fusiles, ametralladoras, granadas y artillería. El terreno rocoso hacía que avanzar fuera lento y peligroso. Cada metro ganado implicaba un gran esfuerzo y muchas veces también pérdidas humanas. Durante varias horas, las tropas argentinas resistieron con firmeza y lograron causar bajas importantes al enemigo. De hecho, muchos testimonios coinciden en que fue uno de los combates más duros de toda la guerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, los británicos lograron reorganizarse. Su ventaja en armamento, comunicación y organización comenzó a marcar la diferencia. Poco a poco avanzaron y tomaron posiciones clave. Finalmente, Monte Longdon cayó en manos británicas. El costo fue muy alto para ambos bandos, con numerosos muertos y heridos. Esta batalla dejó una marca muy fuerte por su intensidad y por las condiciones extremas en las que se desarrolló. Además, su caída fue clave desde el punto de vista estratégico, ya que permitió a las fuerzas británicas acercarse aún más a Puerto Argentino y debilitó considerablemente la defensa argentina. Otro de los combates decisivos fue la batalla del monte Tumbledon, que ocurrió entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio de 1982. Apenas horas antes de finalizar la guerra. Este monte era una de las últimas líneas defensivas antes de llegar al puerto argentino. Su ubicación lo convertía en un punto clave. Si caía, la capital quedaba prácticamente expuesta. Allí estaban desplegados principalmente soldados del Batallón de Infantería de Marina 5, una de las unidades mejor preparadas del lado argentino. Esto hizo que la resistencia fuera especialmente fuerte en comparación a las otras posiciones. El combate fue muy intenso desde el principio. Las tropas argentinas estaban bien posicionadas y lograron resistir durante varias horas. Se produjeron enfrentamientos constantes con fuego cruzado, uso de morteros, artillería y combate a corta distancia. El terreno volvió a ser un factor clave. Era rocoso, irregular y difícil de transitar. A esto se sumaban las duras condiciones climáticas, con frío y viento constante. Con el paso del tiempo, los británicos lograron avanzar lentamente gracias a su mejor organización, coordinación y apoyo de fuego.
Aún así, la resistencia argentina fue destacada incluso por los propios británicos en relatos posteriores. Finalmente, Monte Tumbledown fue tomado. Este hecho dejó a Puerto Argentino prácticamente sin defensa y marcó el desenlace del conflicto. Tras la caída de estas posiciones estratégicas, la situación de Argentina se volvió insostenible. Sin posibilidades reales de continuar resistiendo, el 14 de junio de 1982 se produjo la rendición de las fuerzas argentinas en las islas. Una vez terminada la guerra, comenzó un proceso conocido como desmalvinización. La derrota provocó un cambio muy fuerte en la sociedad argentina. El entusiasmo y el apoyo que se habían visto al inicio del conflicto se transformaron rápidamente en silencio, incomodidad y en muchos casos vergüenza. Los soldados regresaron al país sin reconocimiento público. Muchos volvieron de noche, sin actos ni homenajes, como si se quisiera ocultar lo ocurrido. Este regreso silencioso marcó el inicio de una especie de negación colectiva. Los medios de comunicación que durante la guerra habían difundido propaganda comenzaron a evitar el tema. No se hablaba de las condiciones reales en las que habían combatido los soldados, ni de los errores del gobierno militar. Con la vuelta de la democracia en 1983, la prioridad fue reconstruir el país después de la dictadura. Como la guerra estaba muy asociada a ese periodo, durante años se evitó profundizar en el tema. Esto hizo que el reconocimiento a los excombatientes llegara tarde. En el plano cultural también hubo silencio. Durante mucho tiempo la guerra casi no apareció en la educación, el cine o la literatura. Esto provocó que muchas personas crecieran sin comprender completamente lo que había ocurrido. Los más afectados fueron los excombatientes. Muchos eligieron no hablar de sus experiencias, ya sea por dolor o por miedo a no ser comprendidos. Otros lucharon durante años para obtener reconocimiento y asistencia. La desmalvinización no fue solo olvido, sino una forma de evitar enfrentar un hecho muy doloroso. Con el paso del tiempo, la sociedad comenzó a recuperar la memoria y a reconocer a quienes participaron en la guerra. Hablar hoy de la Guerra de Malvinas no es solamente recordar un conflicto armado, también implica entender las decisiones políticas, las condiciones en las que combatieron los soldados y las consecuencias que dejó en toda una sociedad. Recordar Malvinas es, en parte, recuperar voces que durante mucho tiempo fueron silenciadas y reflexionar sobre cómo una sociedad enfrenta o evita su propia historia.